Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Zárate y el día de hoy para la materia de bioética vamos a exponer junto con mis compañeros sobre los códigos, los principios y las declaraciones. Vamos a empezar con la evolución histórica de los acontecimientos principales referentes al tema de la bioética. Y tenemos que los primeros documentos que van a mencionar de manera considerable la ética en el ejercicio de la medicina se van derivando de los papiros egipcios encontrados en el siglo XVI a.C. Estos papiros van a contener en su interior una metodología para poder establecer un diagnóstico médico, tomar decisiones acertadas sobre si se va a tratar o no al paciente y también sobre la terapia apropiada para cada tipo de paciente. En tanto que el médico seguía las reglas, estos escritos, si el paciente moría, no era considerado culpable. Es decir, si en algún momento de la terapia o de la intervención el médico no seguía al pie de la letra lo que el papiro decía y el paciente llegaba a morir, el médico podía llegar a pagar el error hasta con su propia vida. Ahora, en Mesopotamia, la medicina se desarrolló de forma paralela a su crecimiento. En Egipto fueron simultáneos. Y el rey Hammurabi, uno de los principales reyes de Babilonia, que es la capital de Mesopotamia, elaboró un código de leyes que gobernaban a los que participaban en la medicina y la cirugía. Esto fue 200 años antes de Cristo. Y si hacemos cuenta, son 500 años antes que Moisés recibiera los 10 mandamientos y los llevara al monte Sinai. De igual manera, este mismo rey desarrolló un sistema de precios en cirugía, de acuerdos con el estado social del paciente y estableció medidas punitivas para aquellos que emplearan una mala técnica. Aquí ya empezaba a ver como una marcada diferencia entre las clases sociales y la atención médica no era la misma para ricos y para pobres. De igual manera, las sociedades egipcias y babilónicas elaboraron reglamentos rigurosos y sanciones para poder controlar la actividad de los médicos y los cirujanos, ya que habían muchas personas que se dedicaban a esto y no estaban como certificados. Gran parte de la tradición médica judía se basó en los preceptos mesopotámicos y los griegos fueron quienes adquirieron la experiencia de los egipcios y los babilónicos, con los cuales estaban en constante intercambio de conocimiento. Esto fue enriquecedor para ambas partes. Y la mayoría de los médicos griegos desarrollaron un sistema de tipo empírico más que científico, ya que no estaban acostumbrados a usar el método científico para investigar sobre sus pacientes y únicamente se basaban en la experiencia previa que tenían y sobre las cosas que habían tratado con otros pacientes. Fue entonces cuando Hipócrates comenzó una escuela reflexiva en la medicina tras implantar la tradición del método científico a través de una observación cuidadosa de su paciente. Es aquí donde ya empieza a ser más objetiva la medicina, ya que al observar de manera más específica a nuestro paciente podemos darnos cuenta que van a presentar diferentes síntomas con diferentes enfermedades y obvio no se le va a dar un mismo tratamiento. Después nace el juramento hipocrático que hace énfasis acerca de la naturaleza individual del hombre y es donde se incorpora un código moral a los aspectos médicos. Y ya esto propicia que la medicina hipocrática se hacía responsable del paciente como individuo, es decir, una forma paternalista benigna que se desarrolló en la medicina del mundo oriental. Y esto pues obviamente fue escalando. Y ahí Platón aseguraba que mentir era aceptable. Él iba como un poco en contra de lo que planteó Hipócrates, ya que Platón decía que desde el punto de vista médico, cuando se hacía por el bien del paciente y con una forma de tratamiento, el mentir estaba correcto. De igual manera, los médicos griegos tenían un sentido secular en la medicina, recomendando en cierto nivel del tratamiento para todos, reservando lo óptimo para quienes constituían la élite. Es decir, al pueblo pobre le daban un tratamiento X, era como genérico, y ya cuando el paciente en cuestión era de la élite de la ciudadanía, ya ponían más énfasis y más esfuerzo para tratar su patología. Y en cambio los cristianos hacían énfasis en la misma calidad de tratamiento para todos. Estos no distinguían, fuera rico, fuera pobre o fuera mujer u hombre. Ellos daban la mejor calidad posible siempre para todos. Fue entonces cuando los códigos médicos hindúes fueron similares a los babilónicos y griegos,
lo cual propició que la medicina china, que pues ya tenía una herencia de millones de años, había establecido preceptos similares a ayudar y si no puedes, al menos no lesionar. Inspirando esto, que siempre se diera el mayor esfuerzo para ayudar a todos los pacientes y si por lo menos no podían salvar al paciente, tratar de mitigar sus dolores. También un tratado de medicina escrito 200 años antes de Cristo refiere que el médico debe tener primeramente misericordia del enfermo y también debe tener la obligación de disminuir su sufrimiento ante todas las clases, es decir, sin hacer distinción. Y también se habla del precepto de que el médico debe ser sobre la misericordia de su paciente, de tal manera que lo debe de tratar como si fuera su propia miseria, es decir, tratar a los demás como le gustaría que lo trataran a él. Ya empieza a ser un poco más de conciencia a la hora de los tratamientos. Y en este punto los romanos introdujeron los aspectos de la ingeniería sanitaria y estos obviamente eran tomados como una responsabilidad de la sociedad y era realizado por el Estado. Y para poder ser médicos era obligatorio que aprendiera los protocolos y las enseñanzas de Galeno, ya que Galeno estaba muy apegado al pensamiento hipocrático. Entonces, si tú querías ser médico, tenías que aprenderte todos sus protocolos y todas sus enseñanzas, si no, no podías ejercer. Y durante la época de la Edad Media, la mayoría de los médicos continuaron los principios galénicos, especialmente en lo que se refiere a la terapia. Ya por último tenemos que en el año 1200 después de Cristo, Federico II de Sicilia se vuelve rector de la medicina y en este punto, como ya tiene un poco más de poder, estableció las reglas para la educación, el tratamiento de los médicos, la metodología de la práctica que ellos llevaban, cómo iba a ser el costo de sus servicios y los mecanismos para seguir la pureza de los medicamentos, ya que pues en ese entonces no existían tantos estándares de calidad que avalaran que un medicamento era puro y confiable. Ya para el año de 1520, el Real Colegio de Médicos de Londres elaboró un código penal para los médicos, que tiempo después se cambió la palabra penal por ético para que no tuviera referencia a problemas legales. Y la Asociación Médica Norteamericana en el año de 1847 fundó la calidad de educación médica y para mejor la eficiencia práctica.